Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este lunes 2 de junio de 2025. Duro golpe al círculo familiar del cabecilla de los choneros, alias Fito, tras un mega operativo. Y la nueva vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, hace su primera aparición con anuncios claves sobre minería, subsidios y control público. Con esta información empezamos. Carolina Jaramillo inició su función como portavoz del gobierno de Daniel Noboa con 5 anuncios relacionados a minería, auditoría a empresas públicas y eliminación de subsidios al diésel para el sector atunero. Su función será posicionar los mensajes del gobierno y visibilizar el trabajo de las carteras de Estado. Fue la secretaria de Comunicación Irene Vélez la encargada de presentar este lunes a la portavoz oficial del gobierno de Daniel Noboa. Con ello, aseguró, se busca posicionar mensajes claros y visibilizar el trabajo de todas las carteras de Estado. Este es un espacio que se inaugura el día de hoy. La vocera oficial, ya muchos la conocen, Carolina Jaramillo. Carolina va a llevar la vocería de la presidencia. Esto no quita la responsabilidad de los ministros de continuar con el mensaje. Carolina Jaramillo tiene ya trayectoria en el servicio público. Trabajó también en el manejo comunicacional de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Estoy aquí por mi formación académica, por mi experiencia laboral y además por una voluntad enorme de servir a mi país. No tengo nada que contestarle a los críticos. Hay que disfrutar cada momento de la vida y yo estoy disfrutando mucho el estar aquí. Durante la primera rueda de prensa leyó 5 anuncios, 3 de ellos relacionados con el sector minero. Se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera. Con esto el gobierno prevé recaudar 229 millones de dólares que se destinarán al combate de la minería ilegal. Además detalló las fases en las que se realizará la apertura del catastro minero. El 16 de junio se aperturará el catastro minero para la pequeña minería no metálica. En el mes de septiembre se aperturará el catastro minero para la pequeña minería metálica. Y para fines del año estará aperturado todo el catastro minero. Y explicó que se transparentará la tarifa eléctrica para los grupos considerados de alto y medio voltaje. Hoy los AB1 tienen un precio medio de 7,91 centavos de dólar por kilovatio hora y pasarán a pagar 10,22 centavos. En el caso de los de medio voltaje, pasarán a pagar 11,64 centavos. Están excluidos de esta medida, por decisión del presidente, asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos. Otro de los avisos fue la auditoría a la que serán sometidas 3 empresas públicas, Petroecuador, CENEL y CELEC, y que estará a cargo de firmas de talla internacional. En cuanto a los subsidios, indicó que por ahora la eliminación será para el subsidio al diésel del que goza el sector atunero. No aplica para las embarcaciones de pesca artesanal. Pues según los registros del gobierno, son 29 empresas las que concentran el 60% del mismo y que en el último año esa subvención representó 42 millones de dólares para el Estado. Ya en las preguntas de la prensa para conocer los detalles de estos anuncios, la respuesta fue esta. Los ministros del ramo les pueden ofrecer más información sobre esto. Por lo que habrá que esperar todavía para saber cuándo entrarán en vigencia algunas de estas decisiones. Belén Mirizalde, Teleamazonas. Y la Cámara de Minería del Ecuador pide un diálogo con el gobierno tras el anuncio de la implementación de una tasa de fiscalización para ese sector que busca recaudar 229 millones de dólares para combatir la ilegalidad. Aunque no se oponen, piden que la medida impositiva sea calculada de forma técnica. Se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera, a través de la cual se busca financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros. Tras este anuncio realizado por la portavoz de gobierno Carolina Jaramillo este lunes durante su debut, el sector minero reaccionó y pidió un diálogo con las autoridades del ramo. Respaldamos el ánimo del gobierno de luchar contra la minería ilegal. Lo que nosotros pedimos como gremio es que la aplicación de estas tasas se hagan de una manera técnica. Hemos solicitado un espacio
con el viceministro de Minas para poder entender cómo se va a aplicar la tasa. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, sostiene que esta decisión podría afectar la competitividad del país frente a otras naciones de la región. Ecuador es uno de los países con mayor carga tributaria en el sector minero. La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, será la encargada de operativizar esta tasa y el cobro será diferenciado. Y los porcentajes varían según el régimen, la fase y el número de hectáreas que tiene cada concesión. Así, en esta tabla, la ARCOM detalla los valores que se deberán pagar. La tasa va desde el 15% hasta el 100% y se calcula sobre la base del salario básico unificado por el número de hectárea minera. Con esto, el Estado busca recaudar 229 millones de dólares para fortalecer el combate a la ilegalidad a través de la ampliación de personal técnico, monitoreo en tiempo real con drones, logística, entre otras medidas. Así también se anunció que se transparentará la tarifa eléctrica para las empresas de alto y medio voltaje, entre ellas las mineras. La tarifa de generación en el Ecuador, el cual aplica a absolutamente todos, es una tarifa que está subestimada y lo hemos dicho como Cámara desde hace mucho tiempo, pero sí necesitamos que se mantenga el marco tributario. Y lo que el sector sí ve como positivo es la apertura del catastro minero. En más de 7 años no ha habido inversión fresca para ir empezando este camino exploratorio. Pero esperan que este proceso sea transparente. Belén Merizalde, Teleamazonas. En la Cámara Nacional de Pesquería y la Asociación de Atuneros del Ecuador rechazaron la eliminación del subsidio al diésel, calificándolo como un fuerte golpe para una de las industrias más productivas del país. Advierten afectación en las cadenas de valor y comunidades costeras. Como alternativa, proponen al menos 5 acciones urgentes, entre ellas permitir la libre importación del diésel y eliminar el ISD y aranceles al combustible. El gobierno impone un arancel de $20 a los couriers 4x4 para proteger la industria textil y de calzado. Este anuncio ya genera las primeras reacciones. Es un hecho. El gobierno estableció un impuesto de $20 para el sistema de courier 4x4. Este mecanismo permitía importar paquetes de hasta 4 kilogramos y $400 sin pagar tributos, pero solo para compras de uso personal. No obstante, el mercado ilícito se aprovechó de estos beneficios, generando pérdidas en las rentas del Estado. Así lo detalla Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industrias. Las personas, de manera ilegal, estaban utilizando muchas cédulas, pero con 1, 2, 3 o 4 tarjetas de crédito, y por eso el beneficio de no pagar aranceles, no cumplir con reglamentación técnica, ni tampoco pagar IVA. Según un análisis de esta cartera de Estado, en el 2020 se inició con una importación bajo esta modalidad cuyo rubro no superaba los $102 millones. No obstante, cerrando el 2024, las compras bajo este sistema alcanzaron los $500 millones, siendo el mercado más fértil con el 70% de las importaciones, la ropa y el calzado, viéndose así perjudicada nuestra industria por plataformas como Shein y Temu. Del último año, la industria de confección textil y la pérdida de empleo ha sido alrededor del 7 al 8%, y en el sector del calzado del 11%. Entonces eso significa empleo de ecuatorianos que se está perdiendo por una herramienta mal utilizada. Que en un futuro no tan lejano se aseguran que estas plataformas deberán ser reguladas. Visión y decisión que también es compartida por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Si es una competencia desigual, que vengan productos de otras partes sin pagar impuestos, que el comerciante formal sí tiene que pagarlos. Aunque igual se mantengan en una postura de libre comercio. Lo ideal es que a todos se les baje para que el consumidor pueda comprar con libertad, donde quiera comprar y con los mejores precios posibles. A través de este comunicado se informó que desde el gobierno se mira esta decisión con al menos 4 objetivos. Entre ellos también está terminar con la importación de armas que estaba utilizando este sistema. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Más noticias, amigos. La Comisión de Desarrollo Económico retomó este lunes el análisis de la Ley Urgente de Solidaridad Nacional para combatir las economías criminales tras el primer debate. El presidente del Consejo de la Judicatura y un delegado de la Corte Nacional de Justicia comparecieron de forma virtual
en donde pidieron modificaciones como la ampliación de 90 días para capacitar en crimen organizado a los jueces anticorrupción. El Pleno de la Asamblea tiene hasta el 17 de junio para aprobar o negar el proyecto. Es necesario que todas las funciones del Estado puedan trabajar en conjunto y con la misma visión. De nada sirve tener normas fuertes, severas, excepcionales en torno a las potestades que van a tener nuestras fuerzas del orden, militares y policías, si del otro lado no existe una correcta cooperación por parte de la Fiscalía General del Estado y del sistema de justicia, que al final del día van a ser los jueces quienes determinen qué casos recaen o no en crimen organizado y se les podría aplicar pues entonces este régimen excepcional penal. La Asamblea Nacional tramitará este martes en segundo debate la reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras. La sesión está convocada a las 9 de la mañana. Si en Ecuador se podrá nuevamente instalar bases militares extranjeras, es algo que este martes se definirá en la Asamblea Nacional. A las 9 de la mañana, los 151 legisladores están convocados para el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución. Se requieren al menos 77 votos para quitar la prohibición y desde el oficialismo esperan alcanzarlos. Pero que sobre todo se ponga sobre la mesa las necesidades del país. Hoy vivimos un conflicto armado interno en donde la cooperación internacional es indispensable. No podemos ser ajenos. Sin seguridad no hay economía, no hay desarrollo. Por tanto, debemos estar compaginados con lo que viven los ecuatorianos y darle las herramientas necesarias y los marcos jurídicos para que pueda actuar el Estado. Sin embargo, Mariana Yumbay de Pachacutic ya adelanta una negativa. Considera que no se requiere modificar el artículo, sino más bien aumentar un inciso para casos excepcionales. Se podrá probablemente autorizar la misma norma constitucional en diversos articulados. Habla ya de la cooperación internacional y precisamente por aquello se ha posibilitado, por ejemplo, la firma del Estatuto de Fuerza con Estados Unidos. Mientras que la Revolución Ciudadana, que en el periodo anterior lideró la comisión encargada del proyecto, dice que su postura aún está en análisis, pero creen que cualquier medida deberá ir acompañada de un plan de seguridad. A un año del incremento del IVA para la seguridad, creo que es importante medir al gobierno nacional con base en los resultados. Son desastrosos. Tuvimos el trimestre más violento en la historia del país. Hacer un llamado al presidente de la República para que no coloquemos un tema tan relevante, un tema tan delicado en el cuadrante de buenos y malos, ¿no? El trámite de la reforma parcial a la Constitución llega un mes después de la culminación del informe. Lucía Clavijo, Teleamazonas. 6 personas del círculo familiar del cabecilla de los choneros, alias Fito, fueron detenidas en un mega operativo. En la intervención se incautaron 47 bienes inmuebles y se allanaron 4 empresas, una de estas ex proveedora del servicio de prisiones. Fiscalía investiga un presunto lavado de activos. Para la policía, el operativo Centinela; para la fiscalía, el caso Blanqueo Fito. Se ejecutaron 33 allanamientos en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. Como blanco, el círculo familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización terrorista Los Choneros, prófugo de la justicia desde finales de 2023, cuando escapó de prisión. En Quito se detuvo a Yandri, su hermano. En Manta fue detenido Jorge Alberto, su cuñado, y en Portoviejo, Ángel, Olivia y José Gregorio, padres y hermanos respectivamente de Verónica Narcisa Briones, una de las parejas sentimentales de alias Fito, quien fue notificada de su detención en la cárcel de mujeres de Guayaquil, donde permanece recluida por un caso de delincuencia organizada. En total, 6 personas. Además, se incautaron 10 autos y 47 inmuebles valorados en 13 millones de dólares, que a decir de la Fiscalía serían de propiedad de alias Fito y su círculo familiar. En rueda de prensa, el ministro del Interior, John Reinberg, dio a conocer que se allanaron además 4 empresas vinculadas al cabecilla de los choneros, donde varios de los detenidos ocupaban cargos directivos. Iris Limpieza, Ferromundo, Transporte de Carga Pesada y Queen Water. Esta última, recordó Reinberg, fue proveedora del SNAI. Una de ellas, según tengo información, fue proveedora de SNAI, la de botellas de agua. Es un tema que está en investigación, vamos a llegar hasta el final de esto, donde esa compañía pertenece, o la gerente de la compañía, es Peñarrieta Tuárez Inda Mariela, ex esposa del ciudadano Adolfo Macías Villamar.
Y aunque esta firma ya no figura como proveedora del Estado, continúa activa. Su representante legal no consta en la lista de detenidos en este operativo. El comandante de la Policía Nacional dio información sobre el monto que se habría lavado en la compra de bienes inmuebles y a través de estas firmas. Como movimientos financieros inusuales e injustificados por un valor aproximado de 24 millones de dólares, comprendido en el periodo desde el 2016 al 2024. En este caso, en el que se investiga un presunto lavado de activos, se levantaron otros indicios. En la lista, armas de fuego, municiones, equipos electrónicos y escrituras de compraventa de bienes inmuebles. El Consejo de la Judicatura ha solicitado de forma urgente que se adopten medidas de protección para la jueza que llevará este caso, así como para las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito. Carlos Acoto, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa realizó la entrega de 2 helicópteros H-225 de origen francés al ejército ecuatoriano. Aquellos estarán destinados para trabajos tácticos. Las aeronaves fueron adquiridas en el 2023 con un monto de inversión de 90 millones de dólares. La ceremonia fue liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa, el ministro del Interior, Giancarlo Lofredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. De forma simbólica se entregaron las llaves de las aeronaves. Seguido de una demostración aérea y posterior se entregaron los prototipos de los helicópteros al presidente Noboa y al ministro Lofredo. Daniel Noboa en su discurso reiteró el apoyo a las Fuerzas Armadas y mencionó el proyecto de ley en materia de seguridad enviado a la Asamblea. Soldados de la patria, no están solos, cuentan con el respaldo de su gobierno. Estamos blindando nuestras leyes para destruir las economías criminales y proteger a quienes luchan por restablecer la paz y la seguridad. Los helicópteros H-225 de origen francés son 2 de las 5 aeronaves adquiridas por el Estado ecuatoriano en el año 2023, con un monto de inversión de 90 millones de dólares. Los helicópteros son una nueva y mejorada versión de las aeronaves Super Puma, con capacidad máxima de 2 pilotos y 22 tripulantes. Por sus características técnicas permitirán a los soldados llegar con rapidez a puntos y zonas calientes. Estos helicópteros son específicamente logísticos para movimiento de tropas, de pertrechos y por supuesto a todas las operaciones militares en frontera. Según lo indicado por el ministro del Interior, Giancarlo Lofredo, las próximas 2 aeronaves llegarán al país en el mes de agosto y la última en octubre. Además, servirán para la vigilancia de sectores estratégicos y transporte de objetivos de alto valor y personas privadas de libertad. Erika Vera, Teleamazonas. Extorsionadores heridos, capturados y luego puestos en libertad es la tónica de lo que ocurre en el centro de Guayaquil. El 70% de los detenidos en esa zona de la ciudad vuelve a las calles a seguir delinquiendo, en medio del rechazo de la policía. Estos son los partes policiales completos, con fotografías de los delincuentes dedicados a la extorsión en el centro del puerto principal. Están plenamente identificados a través de seguimientos por cámaras de seguridad y las denuncias formales de las víctimas. Todo está documentado, y aún así la justicia los devuelve a las calles. Mientras tanto, los comerciantes del centro de Guayaquil siguen acorralados pagando vacunas para poder trabajar en paz. Es por eso que nosotros como Policía Nacional hacemos un llamado para que el sistema de justicia y fiscalía se articulen con la Policía Nacional y cumplan también con su misión. En el video de seguridad se observa con claridad cómo uno de los delincuentes llega el pasado viernes, alrededor de las 18 horas, y deja un panfleto extorsivo en un local del centro de Guayaquil. Pero no se detiene ahí. Horas más tarde, a las 23 horas con 30 minutos, el mismo sujeto regresa. Esta vez lleva consigo un artefacto explosivo que detonó en sus manos. El resultado, una mano cercenada y un delincuente víctima de su propia violencia. Se puso a órdenes del sistema de justicia y también sabemos ahora que se encuentra en libertad con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Apenas unas horas antes, a las 13 horas del mismo viernes, en las calles 10 de agosto, Ismael Pérez, 2 extorsionadores a bordo de una motocicleta interceptaron a una señora en plena vía pública. Esta vez la Policía Nacional actuó rápidamente y logró detener a los sospechosos. La víctima inclusive puso la denuncia
en la Fiscalía, que es lo que siempre reclama el sistema de justicia para poder procesar a estas personas, pero sin embargo hemos verificado que la persona detenida en este momento se encuentra con medidas cautelares, medidas sustitutivas. Comerciantes y miembros de la Policía Nacional han expresado su total rechazo a estas decisiones judiciales, que no solo afecta la seguridad, sino también el derecho al trabajo de quienes luchan por ganarse la vida honestamente. Bueno, la información siempre sale de adentro y muchas veces de los robos, de las extorsiones que se realizan son de mismos empleados que se encuentran cerca o comerciantes que se encuentran alrededor de ellos. En el distrito 9 de octubre, que abarca las zonas más comerciales del centro de Guayaquil, la realidad es alarmante. Solo en mayo fueron detenidas 121 personas, en su mayoría por extorsión. Sin embargo, el 70% de estos detenidos ya están en libertad, una cifra que golpea directamente a los comerciantes, quienes trabajan bajo amenaza constante, mientras los extorsionadores entran por una puerta y salen por otra. Catalina García, Teleamazonas. Más de 400.000 bachilleres cumplieron con el primer paso que requiere la CENESID para el ingreso a la educación superior pública. Para el segundo semestre académico de 2025, que iniciará entre septiembre y octubre, se ofertarán más cupos que en el anterior periodo. Bachilleres esperan con ansias recibir noticias acerca de su primer paso para el ingreso a la educación superior pública, el registro único nacional, el cual podían llenar hasta este domingo. Con ello podrán ingresar a alguna de las 31 universidades y escuelas politécnicas o 54 institutos y conservatorios, e incluso a las carreras de Fuerzas Armadas, de la policía o bomberos. El registro superó las 400.000 personas que fueron parte de este proceso. Nosotros nos encontramos ahora en el tema de la depuración de la base para determinar efectivamente quiénes cumplen con todos los requisitos. Los requisitos eran tener un título de bachiller de este régimen Sierra Amazonía o tener un título de bachiller habilitado. Si ya tiene o no un cupo en el sistema de educación superior pública, por ejemplo, toda esa información se va cruzando estos días para llegar al universo final que estaría habilitado para poder continuar con los procesos. La siguiente etapa para el ingreso a la educación superior pública es el registro social. Esta fase es opcional. Se hace un cruce con la unidad de registro social que es del MIES. Ahí se capta información socioeconómica, de vivienda, de su condición como persona. Luego de la inscripción se llevarán a cabo las actividades prácticas para que los bachilleres repasen para las pruebas de las universidades. Después se rendirán los exámenes. Posterior a ello, la postulación a la carrera deseada y la asignación de un cupo para finalmente continuar con el proceso de matriculación. La oferta de cupos aún no la publicamos y estamos haciendo el barrido con todas las instituciones para poder llegar a determinar. En este periodo académico, en el primero de 2025, ofertamos 131.000 cupos. Para el segundo periodo académico, como es el régimen Sierra y Amazonía, siempre los postulantes son mayores. Entonces, el número de cupos que vamos a postular también va a ser mayor. Desde la próxima semana, la Secretaría de Educación Superior espera tener el cronograma para todo el proceso de ingreso a la educación superior pública y adelantó que las clases en las 85 instituciones iniciarán entre septiembre y octubre. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Impulsar la ciudadanía estadounidense y activar canales de comunicación son algunas de las estrategias que Ecuador podría gestionar para dar la mano a sus emigrantes en Estados Unidos y que no se vean tan afectados por las políticas migratorias de Trump. Los migrantes y sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos cada día temen más por su futuro debido a las duras medidas migratorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, pese al fuerte discurso de Trump de deportar 1 millón de inmigrantes en un año, las cifras de deportaciones de este 2025 no estarían muy alejadas de los números que se manejaron en los gobiernos de Obama y Biden, al menos con los inmigrantes ecuatorianos. Realmente en el 2023 es donde tuvimos un pico importantísimo y el pico fue de 18.000 deportaciones. En el 2024 esto un poco bajó y en lo que va del 2025, en información oficial de enero a marzo,
tenemos aproximadamente 2.100 deportaciones. No obstante, desde el inicio de su mandato, Trump ha advertido que será muy estricto con el tema migratorio. Por ello es que, de acuerdo a la abogada migratoria María Belén Albuja, el gobierno debería aprovechar la relación de Ecuador con Estados Unidos en favor de los más de 1 millón de ecuatorianos documentados e indocumentados que viven allí. Creo que se debe impulsar la ciudadanía de los ecuatorianos hacia la ciudadanía de los Estados Unidos. Se demoran 15 a 16 años. En lo que los dos expertos coinciden es que es clave que haya canales de información disponibles, más aún si el gobierno estadounidense ha hecho anuncios como que pagará $1,000 a migrantes que se autodeporten. De que sí podemos hacer como gobierno es activar todos los canales de comunicación a través de nuestros consulados en Estados Unidos. Podemos regresar a Ecuador, por supuesto, pero tenemos que regresar de la manera más digna. Por otro lado, de acuerdo a los expertos migratorios, el plan de Trump que podría hacer tambalear las remesas que actualmente representan el 5% del PIB, con el que plantean que tengan un impuesto del 3.5%, es un tema del cual ni migrantes ni residentes en Ecuador deberían preocuparse aún, debido a que para consolidarse primero debe pasar por el Senado. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y el hambre aguda golpeó a 295 millones de personas durante el 2024, un récord, y las perspectivas para 2025 no son muy alentadoras. Mateo Paredes nos tiene más información. La crisis humanitaria alcanzó cifras alarmantes en este 2024. Según el informe anual de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, 295 millones de personas en 53 países sufrieron hambre aguda. Esto representa más del 22% de la población analizada. Dentro de este grupo, 1.9 millones de personas se encontraban al borde de la hambruna, una cifra sin precedentes desde que se inició este monitoreo en 2016. El principal detonante fue el aumento de los conflictos armados y la violencia, que impactaron a 140 millones de personas en 20 países. Además, el cambio climático agravó la situación con eventos extremos como sequías e inundaciones que afectaron a 18 naciones. Las zonas que más sufrieron por el hambre fueron Sudán, la Franja de Gaza, Malí y Haití, donde los mecanismos de supervivencia están completamente agotados. El panorama para este 2025 no es alentador. El informe advierte que el retiro de apoyo financiero internacional, especialmente de Estados Unidos, amenaza con recortar la financiación alimentaria hasta en un 45%. Esto pone en riesgo la ayuda de la que dependen unos 14 millones de niños, quienes podrían sufrir malnutrición severa e incluso la muerte.